Bienvenidos una vez más a Historias del Duque Nobles. Hoy os revelaré la historia más impactante que jamás hayáis escuchado, la de un duque que a los 40 años jamás había conocido el amor carnal, que había hecho un juramento sagrado de castidad, hasta que una mujer llegó a cambiar todo. Si creéis que conocéis los límites de la pasión, esta historia os demostrará que estáis equivocados. Suscribíos ahora mismo, porque lo que vais a escuchar desafiará todo lo que creéis saber sobre el deseo y la redención. Año 1852, Monaster de Saint-Michel, en las montañas de los Pirineos franceses. El duque Rafael de Montcler llevaba 20 años sin tocar a una mujer, no por falta de deseo, no por frialdad de corazón, sino por un juramento sagrado que había hecho cuando tenía apenas 20 años. Un juramento que había definido cada día de su vida desde entonces. A los 40 años, Rafael era un hombre de presencia imponente que irradiaba una fuerza contenida que resultaba magnética. Su estatura elevada, de más de 6 pies, se combinaba con una complexión atlética forjada por años de disciplina monástica, ejercicios matutinos, esgrima espiritual contra sus propios demonios y largas caminatas por senderos de montaña que ponían a prueba tanto su cuerpo como su alma. Sus cabellos negros como la noche, apenas tocados por algunas hebras plateadas en las sienes, estaban siempre perfectamente peinados hacia atrás, dándole un aire de severidad que ocultaba la tormenta interior que libraba constantemente. Pero eran sus ojos los que más impactaban a quienes lo conocían, de un verde esmeralda tan intenso que parecían capaces de leer las almas, siempre alerta, siempre controlados, siempre luchando contra algo que nadie más podía ver. Su rostro, de facciones nobles y regulares, portaba una expresión de perpetua concentración, como si cada momento fuera una batalla que debía ganar. Esa mañana de octubre, Rafael se encontraba en la capilla privada de su castillo, como hacía cada amanecer desde hacía 2 décadas. Arrodillado ante un altar de mármol blanco, adornado con una cruz de oro macizo, rezaba las mismas palabras que había pronunciado miles de veces. Señor, dame fuerzas para mantener mi juramento, dame fuerzas para resistir las tentaciones de la carne. Que mi alma permanezca pura como el día en que te prometí mi castidad. El juramento había nacido en una noche de horror que había marcado su vida para siempre. Rafael tenía 20 años cuando su deseo desenfrenado por una mujer casada había llevado a una tragedia que aún lo atormentaba. En un duelo por honor, había matado al esposo de la mujer que deseaba, un hombre inocente cuyo único crimen había sido estar casado con la mujer equivocada. La culpa y el horror de haber destruido una vida por pura lujuria lo habían llevado a hacer un voto solemne: jamás volvería a tocar a una mujer hasta que encontrara a aquella que Dios había destinado para él, aquella con quien pudiera experimentar un amor puro y sagrado. Durante 20 años había mantenido ese juramento con una disciplina férrea. Había rechazado a las mujeres más bellas de Francia. Había resistido tentaciones que habrían quebrado a hombres menos determinados. Había convertido su deseo en una ofrenda constante a Dios. Su castillo, el Château de Montcler, reflejaba esta disciplina espiritual. Aunque conservaba todo su esplendor arquitectónico del siglo XVI, Rafael había eliminado cualquier elemento que pudiera despertar pensamientos impuros. No había cuadros de mujeres desnudas, no había esculturas sensuales, no había nada que pudiera recordarle los placeres de la carne que había renunciado. En lugar de ello, había llenado su hogar con arte religioso, con libros de filosofía y teología, con objetos que elevaran su espíritu hacia lo divino. Su biblioteca personal contenía más de 3000 volúmenes sobre espiritualidad, filosofía moral y disciplina interior. Sus días seguían un patrón rígido: despertar al amanecer para rezar, ejercicios físicos para mantener su cuerpo bajo control, administración de sus vastas propiedades,
con justicia ejemplar, estudio de textos sagrados, más oraciones al atardecer, y finalmente, una cena solitaria antes de retirarse a un sueño que a menudo era perturbado por sueños que lo obligaban a levantarse para rezar nuevamente. Los habitantes de sus tierras lo veneraban como a un santo viviente. Su justicia era legendaria, su generosidad conocida en toda Francia, su moral irreprochable. Pero pocos conocían el precio que pagaba cada día por mantener esa perfección. La soledad absoluta, la negación constante de su naturaleza humana, la lucha perpetua contra deseos que se habían intensificado con los años en lugar de debilitarse. Esa mañana, mientras terminaba sus oraciones matutinas, Rafael no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que una mujer estaba viajando hacia su castillo. Una mujer cuya sola presencia pondría a prueba cada fibra de su voluntad y cada palabra de su sagrado juramento. Su mayordomo François, un hombre mayor que había servido a la familia durante más de 30 años, se acercó discretamente cuando Rafael terminó sus oraciones. «Excelencia», murmuró con el respeto reverencial que todos mostraban hacia el duque. «Ha llegado un mensaje urgente del convento de Sainte-Claire». Rafael tomó la misiva con curiosidad. El convento de Sainte-Claire estaba a 2 días de viaje, en el valle adyacente, y la Madre Superiora rara vez se comunicaba con él, salvo en casos excepcionales. Al leer la carta, su expresión se ensombreció. «Excelencia, os escribo en circunstancias desesperadas. Nuestra hermana Angélique ha sufrido una crisis de fe que nos alarma profundamente. Después de 8 años de vida religiosa ejemplar, ha expresado dudas sobre su vocación, que van más allá de las tentaciones normales. Tememos por su alma y por su cordura. Como sois conocido por vuestra sabiduría espiritual y vuestra pureza de vida, os suplico que la recibáis en vuestro castillo por unos días. Quizás vuestras palabras puedan devolverle la paz que ha perdido. Parte hacia vuestras tierras al amanecer. Madre Superiora Marie-Thérèse». Rafael frunció el ceño. Recibir a una mujer en su castillo, incluso una monja, era contrario a todas las reglas que se había impuesto. Pero si una hermana religiosa estaba en crisis espiritual, era su deber cristiano ayudarla. «François», ordenó, «preparad una habitación en el ala este para una invitada religiosa. Y aseguraos de que todos los sirvientes sepan que deben mantener la máxima discreción y respeto. Una invitada religiosa, excelencia, una monja del convento de Sainte-Claire. Viene para consulta espiritual». François asintió, acostumbrado a las decisiones aparentemente inexplicables de su amo. En 20 años de servicio bajo el juramento de castidad del duque, había aprendido a no cuestionar nada relacionado con asuntos espirituales. Rafael pasó el resto del día en un estado de inquietud que no lograba explicarse. Algo en la carta de la Madre Superiora lo había perturbado más de lo normal. ¿Por qué una monja en crisis de fe causaba tal agitación en su espíritu habitualmente sereno? Esa tarde, mientras paseaba por sus jardines, intentando encontrar paz interior, se preguntó si Dios lo estaba poniendo a prueba nuevamente. Después de 20 años de castidad perfecta, ¿sería esta monja en crisis una tentación disfrazada de acto de caridad cristiana? Aumentó sus oraciones esa noche, pidiendo fortaleza adicional para cualquier prueba que el destino pudiera estar preparando para él. ¿Podéis imaginar la disciplina necesaria para mantener un juramento así durante 20 años? Pero la verdadera prueba de Rafael apenas está comenzando. Si queréis descubrir qué sucede cuando llega esta misteriosa monja, suscribíos ahora a Historias del Duque Nobles. La tentación que está a punto de llegar cambiará todo. El amanecer del día siguiente trajo consigo una bruma dorada que se alzaba desde los valles, confiriendo al paisaje montañoso un aire casi místico. Rafael había pasado una noche inquieta, despertándose varias veces con sueños extraños que no lograba recordar completamente,
pero que le dejaban una sensación de anticipación que no conseguía comprender. Estaba en su despacho, intentando concentrarse en los libros de cuentas de sus propiedades, cuando François apareció en la puerta con expresión curiosa. «Excelencia, la hermana religiosa ha llegado, pero debo advertiros que su apariencia es inusual para una monja». Rafael alzó la vista, intrigado por el tono peculiar de su mayordomo. «¿Inusual en qué sentido? Veréis por vos mismo, Excelencia. La he conducido al Salón Azul, como ordenasteis». Rafael se dirigió al Salón Azul con paso firme, preparado mentalmente para recibir a una religiosa en crisis. Nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que vio cuando abrió la puerta. La mujer que estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a él, no parecía una monja en absoluto. Aunque vestía el hábito tradicional de las hermanas de Sainte-Claire, había algo en su postura, en la gracia natural de sus movimientos, que hablaba de una sensualidad innata que ningún velo podía ocultar. Cuando se volvió para saludarlo, Rafael sintió como si hubiera recibido un rayo. Sor Angélique era, sin lugar a dudas, la mujer más hermosa que había visto en su vida. Su rostro tenía la perfección clásica de las pinturas renacentistas, piel de porcelana sin mácula, pómulos altos que enmarcaban unos ojos de un azul tan profundo como el cielo de medianoche, pestañas largas y oscuras que proyectaban sombras delicadas sobre sus mejillas. Sus labios, llenos y perfectamente formados, tenían un color natural rosado que contrastaba hermosamente con la palidez de su piel. Pero lo que más impactó a Rafael fue la intensidad de su mirada. Había una profundidad en esos ojos azules, una inteligencia y una pasión que parecían arder bajo la superficie de su compostura religiosa. Era como si pudiera ver directamente en su alma, como si conociera cada uno de sus secretos más íntimos. «Excelencia», dijo con una voz que era música pura, haciendo una reverencia perfecta, «soy la hermana Angélique. Gracias por recibirme en vuestra casa». Rafael se quedó inmóvil durante varios segundos, luchando por recuperar su compostura. En 20 años de castidad, ninguna mujer había logrado afectarlo de esta manera. Sentía como si todos sus cuidadosos muros de autocontrol estuvieran tambaleándose. «Hermana», logró responder finalmente, su voz sonando más ronca de lo habitual. «Sed bienvenida. He oído que atravesáis una crisis espiritual». Angélique bajó la mirada, y Rafael notó que sus pestañas proyectaban pequeñas sombras sobre sus mejillas sonrosadas. «Es cierto, Excelencia. Llevo 8 años en el convento, desde que tenía 17 años, pero últimamente he comenzado a cuestionar si realmente tengo vocación religiosa o si simplemente escapé al convento para evitar un matrimonio arreglado que no deseaba». Su honestidad era refrescante y perturbadora al mismo tiempo. Rafael se acercó lentamente, manteniendo una distancia prudencial. «¿Y qué os ha llevado a estas dudas después de tantos años?» Angélique alzó la mirada, y cuando sus ojos se encontraron con los de Rafael, él sintió una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. «Sueños», murmuró con voz apenas audible, «sueños de una vida diferente, sueños de experiencias que una mujer consagrada jamás debería imaginar». La confesión cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de tensión que ninguno de los dos podía ignorar. «Los sueños son enviados a veces por el demonio para probarnos», respondió Rafael, aunque su propia voz sonaba menos convincente de lo habitual. «La oración y la penitencia pueden ayudar a... ¿Y si no son del demonio?», interrumpió Angélique con una valentía que lo sorprendió. «¿Y si son de Dios, mostrándome que he elegido el camino equivocado?» Rafael se quedó sin palabras. La pregunta era teológicamente compleja y filosóficamente peligrosa. Pero más que eso,
La manera en que ella lo miraba mientras la formulaba despertaba en él sensaciones que había mantenido dormidas durante 2 décadas. ¿Podríais contarme sobre vuestro propio camino espiritual?, preguntó Angélique, cambiando sutilmente de tema. La Madre Superiora dice que sois un ejemplo de pureza y disciplina espiritual. Rafael sintió una punzada de ironía amarga. Si esta mujer supiera la lucha que estaba librando en este mismo momento, la manera en que su presencia estaba poniendo a prueba cada fibra de su voluntad, mi camino ha sido difícil, admitió, sentándose en una silla que le permitía mantener cierta distancia. Hace 20 años hice un juramento de castidad después de un grave error que cometí en mi juventud. ¿Un error? Rafael dudó. Jamás había compartido la historia completa de su juramento con nadie. Pero había algo en los ojos de Angélique, una comprensión sin juicio, que lo impulsaba a la confesión. Deseé a una mujer que no era libre, dijo finalmente. Mi deseo llevó a la violencia, a la muerte de un hombre inocente. Juré entonces que jamás volvería a tocar a una mujer hasta que encontrara un amor puro y sagrado. Angélique lo observó con una intensidad que lo incomodó. ¿Y en 20 años nunca habéis encontrado ese amor puro? No, respondió Rafael, aunque mientras pronunciaba la palabra, se preguntó si no estaba mintiendo sin saberlo. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Angélique se acercó lentamente a la ventana, y Rafael no pudo evitar observar la gracia natural de sus movimientos. La manera en que la luz del sol creaba un halo alrededor de su figura. «¿Puedo confesaros algo, Excelencia?», murmuró sin volverse hacia él. «Por supuesto, desde que llegué esta mañana, desde que os vi por primera vez, he sentido algo que jamás había experimentado. Algo que me hace cuestionar todo en lo que creía». Rafael sintió que su respiración se aceleraba. Las palabras de Angélique eran peligrosas, prohibidas, pero también las más honestas que había escuchado en años. «Hermana», comenzó, intentando mantener un tono pastoral, «las emociones intensas son normales en períodos de crisis espiritual». «No», lo interrumpió, volviéndose hacia él con los ojos brillantes. «Esto no es una crisis espiritual, esto es algo completamente diferente. Cuando os miro, siento como si hubiera encontrado lo que he estado buscando toda mi vida sin saberlo». Rafael se puso de pie bruscamente, caminando hacia la chimenea, para poner distancia entre ellos. «No debéis hablar así», murmuró, aunque su propia voz temblaba. «Sois una mujer consagrada y yo, ¿y vos qué?», preguntó Angélique, acercándose lentamente. «¿Vos también sentís algo?». Rafael cerró los ojos, luchando contra la tentación más poderosa que había enfrentado en 20 años. Cuando los abrió, Angélique estaba muy cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, oler el perfume sutil de su piel. «Sí», admitió con voz quebrada, «Dios me perdone, pero sí». La confesión mutua cambió la atmósfera del castillo de manera tan radical que hasta los sirvientes lo notaron. Durante los siguientes días, Rafael y Angélique se movían alrededor del otro como 2 imanes, atraídos irresistiblemente, pero luchando contra esa atracción con toda su voluntad. Rafael había intensificado sus oraciones hasta el punto de pasar horas arrodillado en la capilla, mortificando su carne con disciplinas que no había usado en años. Pero nada parecía disminuir el efecto que Angélique tenía sobre él. La veía en todas partes, leyendo en la biblioteca con una concentración que hacía que sus labios se fruncieran deliciosamente, caminando por los jardines con una gracia que lo hipnotizaba, tomando sus comidas con movimientos tan elegantes que convertían el acto simple de beber agua en algo sensual. Y lo más perturbador de todo, ella parecía estar luchando con la misma intensidad que él. Una tarde, 3 días después de su llegada, Rafael la encontró en la biblioteca, contemplando un libro de teología mística con expresión frustrada. «¿Encontráis respuestas a vuestras preguntas?», preguntó, acercándose con cautela,
Angélique cerró el libro bruscamente. Al contrario, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cada página que leo me confirma más que no pertenezco al mundo religioso. Se levantó de su silla y Rafael notó que había estado llorando. Sus ojos azules estaban ligeramente enrojecidos, lo que los hacía aún más hermosos. ¿Qué os angustia tanto? Vos, respondió con una honestidad que lo desarme por completo. Lo que siento por vos me está volviendo loca. He intentado rezar, he intentado meditar, he intentado convencerme de que esto es una tentación del demonio, pero cuando os miro, cuando escucho vuestra voz, cuando accidentalmente nuestras manos se rozan al pasar un libro, siento como si mi alma despertara por primera vez en mi vida. Rafael cerró los ojos, luchando contra el impulso de tomarla entre sus brazos. Angélique murmuró su nombre por primera vez sin el título religioso. Esto no puede continuar. Debéis regresar al convento. ¿Y vos? Preguntó ella, acercándose peligrosamente. Vos podréis continuar con vuestro juramento después de esto. Podréis fingir que no sentís nada. Rafael abrió los ojos y se encontró perdido en los de ella. Estaba tan cerca que podía contar sus pestañas, ver las pequeñas motas doradas que flotaban en el azul de sus iris. No lo sé, admitió con voz ronca. Rafael, susurró su nombre como una caricia. ¿Y si esto fuera lo que Dios quiere? ¿Y si después de 20 años de penitencia, Él hubiera decidido enviarme a vos para enseñaros que el amor verdadero no es pecado sino bendición? La pregunta era teológicamente revolucionaria y personalmente devastadora. Rafael había pasado 2 décadas convencido de que su castidad era una ofrenda sagrada. Pero ¿y si estaba equivocado? ¿Y si su juramento había sido producto del orgullo y la culpa, no de la espiritualidad genuina? No sé, murmuró. Ya no sé nada. Angélique alzó lentamente su mano y con delicadeza infinita tocó su mejilla. El contacto fue eléctrico, enviando ondas de deseo por todo el cuerpo de Rafael. Entonces descubrámoslo juntos, susurró. Pero antes de que Rafael pudiera responder, el sonido de pasos en el corredor los separó bruscamente. François apareció en el umbral con expresión preocupada. Excelencia, anunció, ha llegado la Madre Superiora del convento. Dice que ha venido a buscar a la hermana Angélique. La tensión está a punto de explotar. ¿Qué hará Rafael cuando tenga que enfrentar a la Madre Superiora? ¿Será capaz de renunciar a Angélique después de descubrir lo que siente? Suscribíos a Historias del Duque Nobles para descubrir cómo continúa esta apasionante historia de amor prohibido. La Madre Superiora Marie-Thérèse era una mujer formidable de 60 años, con una presencia que irradiaba autoridad espiritual absoluta. Sus ojos grises, penetrantes como dagas, habían sido entrenados durante décadas para detectar la más mínima transgresión moral. Cuando entró en el salón verde donde Rafael y Angélique la esperaban, su mirada se desplazó inmediatamente entre ambos con la precisión de un cazador experimentado. Hermana Angélique, dijo con voz que cortaba como hielo, habéis estado fuera del convento durante 4 días. Es tiempo de regresar. Angélique mantuvo la cabeza erguida con dignidad. Madre, todavía no he encontrado las respuestas que busco. ¿Qué respuestas? La mirada de la Madre Superiora se endureció aún más. ¿A qué preguntas que no puedan ser respondidas dentro de los muros sagrados de nuestro convento? Rafael intervino, intentando proteger a Angélique de la intensidad del interrogatorio. Madre Superiora, la hermana Angélique ha estado luchando con dudas profundas sobre su vocación. He estado intentando guiarla espiritualmente. ¿Vos? La anciana religiosa se volvió hacia él con una expresión que mezcla sorpresa y algo parecido al desprecio. Un hombre soltero de 40 años aconsejando a una joven monja sobre vocaciones religiosas. ¿No os parece inapropiado? La acusación implícita era clara. Rafael sintió que la sangre le subía al rostro.
Mi reputación moral es intachable, respondió con firmeza. Durante 20 años he mantenido un voto de castidad que nadie os pidió hacer, lo interrumpió la Madre Superiora con crueldad quirúrgica. Un voto autoimpuesto, nacido del orgullo y la culpa, no de la verdadera espiritualidad. El golpe fue certero y demoledor. En pocas palabras, esta mujer había destrozado la construcción espiritual que había sostenido la vida de Rafael durante 2 décadas. «¿Cómo os atrevéis?», murmuró, temblando de ira. «Me atrevo porque reconozco el orgullo espiritual cuando lo veo», respondió implacablemente. «Habéis convertido vuestra castidad en un ídolo, en una manera de sentiros superior a otros hombres. Y ahora esa construcción se tambalea porque una mujer hermosa ha aparecido en vuestra vida». Angélique dio un paso adelante, colocándose protectoramente entre Rafael y la anciana monja. «Basta», dijo con voz firme. «No permitiré que insultéis a un hombre que ha mostrado más bondad y pureza de corazón que pureza», se mofó la Madre Superiora. «¿Llamáis pureza a esto? Os he observado durante 4 días. Hermana Angélique, he visto cómo os miráis, he sentido la tensión sexual que electrifica el aire cuando estáis en la misma habitación. Esto no es pureza, es lujuria disfrazada de espiritualidad». La acusación cruda cayó entre ellos como una bomba. Rafael sintió como si le hubieran arrancado todas las defensas. «Tenéis razón», admitió con voz quebrada. «Tenéis razón en todo. Mi juramento ha sido orgullo, no humildad. Mi castidad ha sido miedo, no virtud. Y lo que siento por Angélique, ¿qué sentís por ella?», preguntó la Madre Superiora con crueldad implacable. Rafael miró a Angélique, viendo en sus ojos azules una mezcla de miedo y esperanza que le partió el corazón. «La amo», dijo, simplemente. «La amo de una manera que jamás creí posible. La amo con cada fibra de mi ser, con cada respiración, con cada latido de mi corazón». El silencio que siguió fue ensordecedor. Angélique se llevó una mano al pecho, sus ojos llenándose de lágrimas. «Y yo a él», susurró. «Amo a este hombre con una intensidad que me asusta y me libera al mismo tiempo». La Madre Superiora las observó durante un largo momento, su expresión mostrando una batalla interior entre la ira y algo que podría haber sido comprensión. «Entonces», dijo finalmente, «debemos resolver esto de una vez por todas, hermana Angélique. Si abandonáis los votos religiosos para seguir a este hombre, perdréis para siempre vuestra salvación eterna. Y vos, duque, si rompéis vuestro juramento sagrado, traicionaréis a Dios mismo». Rafael sintió el peso de la decisión aplastándolo. 20 años de disciplina espiritual contra unos días de amor verdadero. La seguridad de lo conocido contra la incertidumbre del amor humano. «¿Y si os equivocáis?», preguntó Angélique, con valentía que sorprendió a todos. «¿Y si Dios nos ha unido para enseñarnos que el amor verdadero entre un hombre y una mujer puede ser tan sagrado como cualquier voto religioso?» La pregunta teológica era revolucionaria. La Madre Superiora se quedó sin palabras por primera vez en la conversación. «Solo hay una manera de saberlo», dijo Rafael con súbita claridad. «Debemos escuchar nuestros corazones y confiar en que Dios nos guiará». Se volvió hacia Angélique, tomando sus manos entre las suyas por primera vez. «Angélique», murmuró, «si estás dispuesta a dejar el convento, si estás dispuesta a arriesgar tu alma por nuestro amor, entonces yo estoy dispuesto a romper mi juramento». Los ojos azules de Angélique se llenaron de lágrimas de alegría. «Sí», susurró, «sí a todo». La Madre Superiora se marchó esa misma tarde, llevándose consigo su ira y sus amenazas de condenación eterna. Pero también se llevó algo más, el hábito religioso de Angélique, quien había renunciado formalmente a sus votos ante la anciana monja.
Cuando el carruaje del convento desapareció por el sendero serpenteante de la montaña, Rafael y Angélique se quedaron solos en el gran vestíbulo del castillo, conscientes de que habían cruzado un punto de no retorno. ¿Te arrepientes?, preguntó Rafael, observando a Angélique, que ahora vestía un sencillo vestido azul que había pertenecido a su madre. Jamás, respondió ella con firmeza. Por primera vez en mi vida, siento que estoy siendo totalmente honesta conmigo misma. Esa noche, después de la cena, se encontraron en la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea, creando sombras danzantes en las paredes cubiertas de libros. Entre ellos se había instalado una tensión diferente. Ya no la lucha contra la atracción prohibida, sino la anticipación de lo que estaba por venir. Rafael, murmuró Angélique, acercándose lentamente, durante 20 años habéis negado vuestra naturaleza humana. ¿No tenéis miedo de lo que podríais encontrar si la liberáis? Rafael la contempló a la luz del fuego. Sin el hábito religioso, su belleza era aún más deslumbrante. Sus cabellos castaños, liberados de la toca, caían en ondas sedosas hasta su cintura. Su vestido azul realzaba la curva de sus senos, la delicadeza de su cintura, la gracia de sus movimientos. Estoy aterrorizado, admitió con honestidad, pero también más vivo de lo que me he sentido en décadas. Angélique se detuvo a apenas unos centímetros de él. Enséñame, susurró. Enséñame lo que es ser amada por un hombre que ha esperado toda la vida para amar de verdad. Rafael alzó sus manos, enmarcando el rostro delicado de Angélique con una reverencia casi religiosa. Eres la mujer más hermosa que he visto, murmuró. Pero eso no es lo que me enamora de ti. Es tu coraje, tu honestidad, la manera en que desafías todo lo que creía saber sobre mí mismo. Cuando sus labios se encontraron, fue como si 2 décadas de contención explotaran en un momento de pasión pura. El beso fue suave al principio, exploratorio, pero pronto se intensificó con una necesidad que había estado reprimida durante demasiado tiempo. Angélique respondió con una pasión que la sorprendió a ella misma. Sus brazos rodeando el cuello de Rafael, su cuerpo presionándose contra el de él con una necesidad instintiva. ¿Estás segura?, murmuró Rafael contra sus labios. Una última oportunidad para detenerse. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió ella. Rafael la tomó en sus brazos, llevándola hacia sus habitaciones privadas. Cada paso era una promesa, cada escalón una declaración de amor que trascendía las palabras. En la intimidad de su habitación, a la luz suave de docenas de velas, Rafael descubrió que 20 años de castidad no habían destruido su capacidad de amar, sino que la habían intensificado hasta convertirla en algo sagrado. Con manos que temblaban de emoción, exploró cada centímetro del cuerpo de Angélique como si fuera un territorio sagrado que debía ser venerado. Ella, por su parte, se entregó con una confianza total que hablaba de amor verdadero, no solo de deseo. Cuando finalmente se unieron como hombre y mujer, fue con una intensidad que los sorprendió a ambos. 20 años de deseo reprimido se liberaron en una explosión de pasión que fue tanto espiritual como física. Después, yaciendo entre los brazos de Angélique, Rafael sintió una paz que no había conocido jamás. «Fue pecado», murmuró Angélique contra su pecho. «No», respondió Rafael con certeza absoluta, «esto fue lo más sagrado que he experimentado en mi vida». 6 meses después, el castillo de Montcler se había transformado completamente. Donde antes había reinado un silencio monástico, ahora resonaban risas y música. Angélique había llenado los salones con flores, había devuelto la vida a espacios que habían estado dormidos durante décadas. Su boda había sido una celebración íntima, pero hermosa. Rafael había descubierto que el amor humano, lejos de alejarlo de Dios, lo había acercado a una comprensión más profunda de lo divino.
Pero una mañana de primavera, mientras desayunaban en el jardín, François apareció con expresión preocupada. «Excelencia», anunció, «ha llegado un mensaje del Vaticano. Es del mismo Papa». Rafael tomó la carta con manos temblorosas. El sello papal brillaba amenazadoramente bajo el sol matutino. Al leer las primeras líneas, su rostro palideció. «A su excelencia el duque Rafael de Montcler, hemos sido informados de que habéis roto un juramento sagrado de castidad para contraer matrimonio con una ex religiosa. Su santidad requiere vuestra presencia inmediata en Roma para responder por vuestros actos ante un tribunal eclesiástico. El alma de vuestra esposa y la vuestra propia están en grave peligro». Angelique, que había estado observando su expresión, se acercó rápidamente. «¿Qué dice?» Rafael la miró con ojos llenos de amor y determinación. «Que tendremos que luchar por nuestro amor una vez más», respondió. «Pero esta vez contra la Iglesia misma». Angelique tomó su mano firmemente. «Entonces lucharemos», declaró. «Y si es necesario, desafiaremos al mismo Papa para defender lo que sabemos que es verdadero». Rafael sonrió, admirando una vez más el coraje de la mujer que había cambiado su vida. «¿Estás preparada para el escándalo más grande que Francia haya visto en décadas?» «Contigo», respondió Angelique. «Estoy preparada para cualquier cosa. ¿Podéis creer que ahora tendrán que enfrentarse al mismo Vaticano? ¿Será suficiente su amor para desafiar al poder más grande de la cristiandad? ¿Qué secretos revelará el tribunal eclesiástico? Suscribíos ahora a Historias del Duque Nobles para descubrir el impactante desenlace. Esta batalla épica entre el amor y la autoridad religiosa os dejará sin aliento».